Bien, entonces miren, el inciso F nos dice así, nos dice el inciso F, la ecuación del eje de simetría. Entonces miren, aquí ya puse yo, graficándolo más o menos, dónde está el vértice. Decíamos que era 4 menos 4, entonces sería 1, 2, 3, 4 y menos 4 para abajo. Entonces aquí está el vértice. También ya sabemos, por aquí lo vimos, en dónde cruza al eje X, que es en 2 y en 6. Entonces aquí está 1, 2, por aquí debe pasar. 3, 4, 5 y 6 por acá debe pasar. Y ahí por ahí pasa. ¿Ok? También ya sabemos que al eje Y lo cruza en 12. Por acá arriba lo va a pasar. ¿Ok? Y entonces el eje, nos está pidiendo ahora la ecuación del eje de simetría. El eje de simetría es la recta que corta que corta o que divide a la parábola en dos partes iguales. O sea, es esta roja que está aquí. Y bueno, ya sabemos que cuando las rectas son verticales, la ecuación es x igual al número por donde pasa. En este caso pasa por el 4. Entonces va a ser x igual a 4. ¿Sí? Ese sería. En pocas palabras siempre va a ser este que está aquí, este valor. Aquí, del 4. Bien, entonces esa sería la ecuación de esta recta. Recuerden que cuando las rectas son horizontales o verticales, por ejemplo, si son horizontales, se llama, por ejemplo, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2 o y igual a 5, o y igual a menos 4. Cuando son horizontales debe llevar y, y cuando son verticales deben de llevar x, y de acuerdo al número donde pase. Bien, el inciso G. El inciso G dice la ecuación en su forma estándar. Y bueno, hay dos formas de hacerlo, miren. Una forma de hacerlo, más o menos la ecuación estándar es esta que vimos en el semestre anterior. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es que la ecuación que nos dieron, que es esta que tenemos acá arriba, la tenemos que tratar de llevar a esta forma. Entonces yo lo que hago es, lo invierto, ¿no? Las x cuadradas del lado izquierdo y la y del lado derecho. Ahora lo que tengo que hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo que hago es que este 12 lo paso al lado derecho y me queda x cuadrada menos 8x igual a y menos 12, porque aquí como aquí está positivo pasa negativo. Ahora, ¿cómo le hago para completar el trinomio cuadrado perfecto? Le tengo que agregar un número que lo genere o que lo provoque a ser trinomio cuadrado perfecto. En este caso le agregué el 16. ¿De dónde saqué el 16? Bueno, este 8 le tengo que sacar la mitad y lo que salga de la mitad lo tengo que elevar al cuadrado. Y ese va a ser el que va a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces la mitad de 8 es 4 y 4 al cuadrado son 16. Pero como al lado izquierdo le sumé 16, al lado derecho también debo de sumarle 16 para que la ecuación esté equilibrada. Y entonces, como esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo puedo escribir como un binomio al cuadrado, donde los dos términos es la raíz cuadrada de estos términos. La raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 16 es 4. El menos es el signo del segundo término y se eleva al cuadrado, porque recuerden que debe de quedar al cuadrado para que nos quede x menos h. Bueno, y del lado derecho nos queda y estos dos al simplificarlos me queda más 4. Y entonces esta es la ecuación en su forma ordinaria o en forma de vértice. ¿Por qué? Porque bueno, aquí nos da las coordenadas del vértice. Miren, 4 menos 4, aquí está, este es 4 y este es menos 4. Dependiendo del signo. Recuerden que se cambian. Cuando este está aquí negativo, entonces aquí es la coordenada en x, es positiva. Y cuando aquí está en positivo, esta coordenada en y es negativa. Ahí está. Otra forma de hacerlo es como también en el libro trae esta fórmula que dice que a que multiplica x menos h al cuadrado igual a y menos k. Así lo trae el libro, la fórmula. A lo mejor esta fórmula pues no es tan sencilla de aprendérsela, pero bueno, también se puede. Pero la a ya sabemos que vale 1, de acuerdo a los valores que tenemos ahí. Entonces se pone 1, se escribe x menos h, y ya sabemos que la h vale 4 al cuadrado igual a y menos, este menos es de la fórmula, y k, pero k vale menos 4. K es la coordenada en y. Y entonces haciendo operaciones el 1 no se pone, entonces nomás queda x menos 4 al cuadrado igual a y menos por menos más y nos da 4. Entonces ya más 4. Entonces se fijan, estas dos ecuaciones es la misma, lo pueden hacer por cualquiera de las dos opciones. Inciso H dice el valor máximo o mínimo de f de x. En este caso, no es máximo, es mínimo, porque ya habíamos dicho acá que es un mínimo. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo? Ah, bueno, pues este nos lo da el vértice.
el vértice. Entonces, el valor mínimo es este punto. El valor máximo o mínimo tiene que ser el valor en el eje Y. Y entonces, en este caso, es menos 4, que siempre va a ser la coordenada en Y, esta. Si fuera un máximo, que fuera si fuera la parábola invertida, así, así. Entonces, de todos modos, aquí tenemos el vértice. El vértice que tiene coordenadas X, Y. Ya no se vio. A ver, así, más bien aquí. Este va a ser el máximo. Entonces va a tener como coordenadas X, Y. Y el valor máximo precisamente va a ser esta coordenada en Y. Entonces, por eso, aquí en este caso decimos que el valor, en este caso, como es mínimo, el valor mínimo es menos 4. Luego nos dice en el inciso J, no, perdón, en el I, el dominio de la función. El dominio, recuerden que el dominio, también ya lo vimos en las primeras sesiones, el dominio es en el eje de las X. ¿Para qué puntos está definido? Y bueno, como la parábola se abre infinitamente, entonces hacia el eje X y el eje Y, perdón, en el eje X es desde menos infinito hasta más infinito. Porque la parábola se sigue abriendo y abriendo, agarrando valores más negativos y también valores más positivos. Entonces es desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden que en el eje X se tiene que considerar primero de izquierda a derecha. Entonces por eso va desde menos infinito a más infinito. Luego dice también el rango. El rango es en el eje Y. Es lo mismo que el dominio, pero ahora en el eje Y. Ahora en el eje Y, fíjense que aquí sí no es desde menos infinito hasta más infinito, porque la parábola empieza desde este valor, eso sí, hasta más infinito. Entonces, pero como tiene que ser de abajo hacia arriba, así como en el eje horizontal es de izquierda a derecha, en el eje vertical es de abajo hacia arriba. Entonces el primer valor es este, que es menos 4. Aquí inclusive lo puse mal, porque ese menos 4 debe de ser con corchete, porque si lo incluye así. Debe de ser menos 4 a más infinito. Y ese sería el rango, porque la función se aparece o está descrita desde este punto para arriba. Ahí se aparece la función. De aquí para abajo, si hablamos del eje Y, no aparece nada. Entonces aquí no hay función. Entonces por eso nomás está definida desde menos 4 a más infinito. Y finalmente, el K dice esbocen la gráfica de la función. Bueno, aquí no lo alcancé a hacer, pero lo tengo en el libro. Les voy a tomar una fotografía y se las voy a enviar para que vean cómo va la gráfica de esa función. Ustedes tienen que poner las coordenadas del vértice por donde pasa en el eje X, donde cruza el eje Y, ¿sí? Para que ustedes puedan más o menos graficar la gráfica. Un esbozo no es una gráfica así perfecta, sino más o menos cómo quedaría la gráfica. Bueno, pues entonces con esto les dejamos el video y ojalá que con esto puedan hacer su tarea o sus dos ejercicios de tarea, que son muy rápidos, son muy sencillos, nada más hay que hacer todo este procedimiento.